Hace 8 días tuvimos una maravillosa predicación. La conferencista Landa Cobb nos habló acerca de la soberanía de Dios en la historia de los pueblos, en la historia de la iglesia. Y me encantó algo que ella manifestó: vamos a sobrevivir porque Dios es el que tiene el control. Cualquiera que esté en el gobierno, Dios tiene el control. ¿Estamos de acuerdo? Pero hemos venido trabajando una serie sobre Segunda de Pedro y el capítulo 1. ¿Cuántos han sido bendecidos? ¿Cuántos han aprendido? Ustedes ahí en la silla, aparte de la hojita que tienen para las firmas, hay otra para hacerles preguntas acerca de cuánto han aprendido. ¿Sí la tienen ahí? Y si no han aprendido y se rajan, entonces van a plan de mejoramiento. ¿No? Ok, pero sí hemos aprendido durante esta serie. Dios nos ha enseñado. Y créanme que cada vez que yo he tenido oportunidad de en esta serie participar como predicador, y cada vez que me dirijo a Segunda de Pedro 1, encuentro algo nuevo. Eso es lo hermoso de la palabra. Por ejemplo, esta semana algo que yo no había percibido, y el Espíritu Santo me permitió entenderlo, es que el apóstol Pedro estructura su mensaje en 3 momentos. Él hace alusión a un momento en pasado, hay una referencia a un presente progresivo y cierra en el futuro. Por ejemplo, el apóstol Pedro comienza en el pasado diciéndonos: Dios nos llamó, Dios nos escogió, Dios hizo algo tremendo por nosotros. Él nos ha dado todo lo necesario para que tú y yo participemos de la naturaleza celestial. Y aparte de eso, dice ahí Pedro, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué significa eso? Que Dios ya hizo algo por ti y por mí para garantizarnos una vida plena. Ahora, eso no significa que Dios dijo: listo, ahí les dejo, ustedes verán cómo se arreglan, yo ya les he dado todo. No, porque Dios sigue trabajando en nosotros. Pero eso es lo que dice Pedro: Dios ya nos llamó, Dios nos escogió, Dios nos redimió, Dios nos salvó, Dios ha hecho algo tremendo, nos ha dado todo lo necesario para que participemos de la naturaleza celestial, y nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero luego cambia Pedro, dice: sabiendo esto, teniendo todo lo que Dios nos ha dado, ahora nos corresponde hacer algo. Tiempo presente progresivo, porque dice: ahora a ustedes les corresponde añadir diligentemente a lo que Dios ha hecho. Ahora les toca a ustedes responder a esa gracia recibida por el Señor, esa gracia recibida, dada por Dios. Ahora nos toca diligentemente agregar unas cualidades. ¿Cuáles? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, no demonio propio, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, otra cosa que Dios me hizo ver esta semana, yo no lo había captado y estaba en aprendizaje, es que no fue caprichosamente que Pedro ubicó esas cualidades allí. Ojo, y quiero explicar, el pastor lo hizo muy bien, y la pastora cuando nos habló que esto no se trata de que una lleva a la otra como si esto fuera gradual. No, son ingredientes que todos tenemos que tener, tenemos que adicionar a nuestra vida. Pero no por capricho Pedro dejó el amor allá de últimas, porque es que es el amor el que nos permite cumplir con todo. El amor es como la cerecita del pastel, porque el amor es transversal a todo. Jesús dijo: el cumplimiento de la ley es el. Pablo dijo: yo puedo hablar en lenguas angelicales, puedo hacer cosas tremendas, sí, por el ser humano. Yo puedo presentar mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, cuando hay amor verdadero, cuando hay un cristiano que desarrolla el amor, entonces ese amor lo hace responder a Dios
en virtud, en excelencia moral, en piedad se guarda del mundo, crece en afecto fraternal, porque si ama a Dios, ama a aquellos que Dios creó. Crece en conocimiento, porque el amor verdadero lo lleva a conocer más de Dios y de su palabra. Entonces el cumplimiento es el amor. Me ha correspondido la bendición de cerrar esta serie hoy, y espero que usted tenga la paciencia suficiente y la concentración para recibir lo que Dios quiere. Me ha correspondido la parte final, cuando Pedro se refiere al futuro. Acompáñenme a 2 de Pedro capítulo 1 verso 11. Y lo que dice el apóstol Pedro, que si tú le añades estas cualidades a tu vida, que si tú generosamente creces y eres firme, Pedro dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pastores, yo creo que ustedes me entienden. Cuando hay textos que cuando a mí el pastor me dice, Juan Carlos, te toca predicar sobre esto, hay textos que son difíciles de manejar en términos de homilética, en términos de bosquejo, ¿no? Y este fue uno. Pero después de que estaba golpeando esa roca, el Señor me llevó a 3 principios que encuentro aquí, que el apóstol Pedro nos está comentando, y quiero que cada uno de ustedes lo reciba en esta tarde. El primero de ellos, no les va a gustar lo que voy a decir. Primer principio es que tú y yo tenemos fecha de expedición, pero también tenemos fecha de vencimiento. Fecha de nacimiento, y el día que tú naciste también te colocaron una etiqueta, fecha de vencimiento. El apóstol Pedro lo está diciendo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que Jesucristo mismo le dijo que en breve debe abandonar el cuerpo. Eso en términos es un eufemismo para decir se va a morir. Se va a morir. Algunos hombres en la Biblia, Dios les advirtió el día que iban a morir. ¿A usted le gustaría que Dios le anticipara eso? ¿A cuánto les gustaría, Juan Carlos? Prepárate porque tal día, tal hora, ¡pum! Yo creo que uno se vuelve un 8 y uno empieza, sí, no. Pero a Pedro le dijo, te vas a morir, Pedro. Y Pedrito, según la tradición, no murió de una manera natural, sino que dicen los historiadores que Pedro murió crucificado, y cuando lo iban a crucificar solicitó que por honra a Jesús lo crucificaran de cabeza. Así murió el apóstol Pedro, dice la historia. Imagínense. Pero Pedro dice, Jesús me dijo que en breve debo abandonar este cuerpo, es decir, me voy a morir. Algunos hombres en la Biblia tuvieron, no sé si privilegio, que Dios les advirtiera que iban a morir. Por ejemplo, Aarón, Dios le anticipó y dijo, prepárate porque en la montaña vas a morir. A Moisés también, vete allá porque allá vas a morir. Al rey Ezequías, Dios le dijo, prepárate a través del profeta Isaías, prepárate porque vas a morir. Bueno, el profeta, el rey se puso a llorar y sacó en cara todo lo que había hecho, y bueno, Dios lo escuchó y le dio 15 años más de vida, pero en esos 15 cometió los errores más terribles, ¿no? Y ahora aquí al apóstol Pedro le dice, Pedrito, Pedro no nos cuenta cómo, pero sí ya recibió palabra que iba a morir. Querida iglesia, repito, tú y yo tenemos fecha de nacimiento, y si así no nos guste, tenemos fecha de vencimiento. Algún día nos toca dejar este cuerpo. ¿Qué nos enseña acerca de la vida? No somos solo materia.
La cosmovisión bíblica nos muestra una visión completa, no parcial del ser humano. Hay cosmovisiones que solo se centran en lo material, que el ser humano es solamente materia, que morimos y ahí todo termina, que deja de funcionar el corazón y ahí terminó todo. Pero es que eso no es lo que está en la Biblia. Hay otras cosmovisiones que hacen énfasis solo en el alma. Hay que maltratar el cuerpo, hay que privarlo, hay que meternos en meditación para que el cuerpo quede dominado por el alma, porque el alma tiene que desarrollarse a tal punto que el alma, cuando el cuerpo deje de funcionar, pueda transmigrar a otro ser superior. Esos son los que creen en la reencarnación. Pero la Biblia me dice que tú y yo somos espíritu con alma que vive dentro de este cuerpo. El cuerpo es solamente la habitación temporal del alma. Este es el empaque. Bueno, algunos Dios los favoreció con un buen empaque. Otros sí tienen que seguir orando. Pero ese es el empaque que nos tocó. Pero algún día vamos a ¿qué? Este empaque se va a envejecer. Este empaque se va a debilitar. Uno no quiere ser consciente de eso, pero cuando a mí me empezaron en las tiendas a decir Señor, yo ya dije, uy, estoy envejeciendo. Cuando empecé a jugar fútbol contra los de preescolar en el colegio y yo me cansaba a los 10 minutos, ya dije, ya Juan Carlos, el empaque está envejeciendo, porque tenemos fecha de vencimiento. Ahora, querida iglesia, no es fácil tener una teología sobre la muerte. Hay muchas preguntas que surgen. ¿Dios determina el día que nosotros morimos? Son preguntas que nos surgen. ¿Será que esa persona que murió no le tocaba, no era la fecha y se adelantó? Por ejemplo, los que se suicidan se adelantan a la fecha de vencimiento. Y podemos pensar 100,000 cosas. Lo único que yo les puedo asegurar que me muestra la Biblia es que a los hijos de Dios el Señor tiene el control de todo sobre la vida y sobre el día que van a partir. Y Dios no te dejará ir de este mundo sin que tú y yo hayamos cumplido el propósito para el cual fuimos creados. Amén. Voy al segundo punto. Entonces ya tenemos fecha de nacimiento y fecha de ¿qué? ¿Se lo puede recordar a la persona que está a su lado? Tú tienes fecha de vencimiento. Es triste porque estos asuntos no son fáciles entenderlos, pero nos toca. Algunos nos resistimos al paso de los años y no está mal cuidarnos, evitar alimentos que no son los adecuados para el cuerpo, hacer ejercicio y todo, tratando de prolongar la vida hasta donde más nos sea posible, cuidarnos. Pero definitivamente algún día vamos a estar fuera. Como dijo un hermano, todos estamos haciendo fila, esperando el turno. Entonces, solamente estamos confiados en la mano de ¿quién? Segundo punto en esta tarde. No es cuántos años vives, sino lo que haces con tus años. ¿Se lo repito? No es cuántos años vives, sino lo que haces con tus años. Hay gente que quiere vivir muchos años y está bien. 100, 110, hoy la gente parece que la expectativa de vida es un poco más amplia. Y entonces ya a los 60 no se ve como alguien de 60 y como que esto ha ido cambiando. Pero no se trata de cuántos años viva, sino qué hago con los años que Dios me dé sobre la tierra. ¿Sabe que en la Biblia se refiere a gente que vivió más de 900 años? ¿Quién fue el hombre que más vivió? Matusalén. ¿Cuántos años vivió? 969 años. Pero ¿sabe qué se dice en esa lista? Y tuvieron hijos e hijas. Eso fue todo. Pero hubo un hombre que vivió como 300 y algo, que rompió esa cotidianidad del capítulo y dice que él caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Quién fue? Enoc.
No vivió tanto, pero le añadió calidad y excelencia a su vida. Por eso la predicación en esta tarde tiene como título prominencia. ¿Sabe que el apóstol Pedro, él tenía claro cuál era su sentido de vida? Mire lo que dice segunda de Pedro 1:12. Acompáñeme allí. Segunda de Pedro 1:12 dice: por tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó, y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Pedro tenía claro cuál era su propósito de existencia. Pedro vivía en función de cumplir la tarea que Dios le había encomendado. ¿Cuál era la tarea de este apóstol? Formar discípulos para el reino celestial, recordándoles las cosas una y otra vez. ¿Por qué es necesario recordarles? Porque a nosotros se nos olvida. Y una de las estrategias pedagógicas para afirmar el conocimiento es la repetición. Porque en la medida que repetimos, establecemos conductas, formamos cultura. Por eso en las empresas tienen que estar recordando hasta que eso se forme en cultura. Cultura de la empresa. No es necesario recordarles, y no me voy a cansar de recordarle las mismas cosas. ¿Alguna de ustedes se ha cansado de la cantaleta? Ay, mamá, ya me dijiste eso, pero ¿por qué se lo tiene que recordar otra vez? Porque a usted se le olvida. Que recoja los platos. Mamá, ya lo sé, pero se le olvidó. Por eso es necesario recordarle siempre las mismas cosas. El apóstol Pedro vivió en función de su propósito de vida. Es necesario que cada uno de nosotros recordemos que no se trata de cuánto vivo, sino de qué manera estoy viviendo. Por eso el apóstol Pedro nos está mostrando dos tipos de cristianos allí. El apóstol Silvio también nos habló de esto muy claramente. Pero como dijo Pedro, si Pedrito dice que era necesario recordar, pues yo también. Vamos a recordar. ¿Qué dice aquí segunda de Pedro 1:8? Mire lo que dice segunda de Pedro 1:8. Dice: porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles? Las cualidades de un carácter cristiano. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hay dos tipos de creyentes. Todos hemos recibido la gracia. Todos hemos recibido del Padre Celestial las mismas oportunidades. Todos hemos sido escogidos, señalados, salvos los que estamos aquí. Pero hay dos respuestas ante la gracia, y eso determina dos tipos de creyentes: los comunes y promedio, y los prominentes y excelentes. ¿Cuáles son los promedio? Los que no se esfuerzan por añadir a sus vidas las cualidades del carácter. No añaden virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Entonces Pedro dice que ese tipo de creyentes son ociosos. ¿Qué significa ocioso? Alguien inútil. Alguien que le pide permiso a una mano para mover la otra. Entonces son personas que no sirven. Luego están los que no son productivos, los que no dan fruto. Y el fruto se entiende en muchos aspectos. Son improductivos, no hay avance en su vida. Muchos solo vienen a ver la iglesia que les ofrece y no lo que yo puedo dar a la comunidad y a la familia. Muchos llegan para que los entretengan en un buen servicio, pero no están listos para poder ser fructíferos y dar más de sí para que la iglesia avance.
Luego dice, son ciegos, pero esa ceguera es espiritual, es decir, no tienen discernimiento espiritual, no tienen sensibilidad, no tienen ese conocimiento profundo del Espíritu, son ciegos. Sufren de amnesia, porque dice que han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando viene la prueba o la tentación, se les olvida de dónde los sacó Jesucristo. Olvidan por completo el favor de Dios y las misericordias de Dios. Cuando están en tiempo de prueba, olvidan, por eso dice, olvidan su purificación. Y por último, no son firmes, son inestables, viven de aquí para allá, llevados por sus emociones. En el culto de la mañana yo les decía, yo conocí a muchos líderes aquí en la iglesia que terminaron en una secta, porque no tenían firmeza, porque en esa secta les decían que el pecado no existe, que Satanás fue eliminado, que una vez salvo, salvo para siempre, y terminaron allá, estando aquí. ¿Por qué? Porque no añadieron cualidades a su vida. El que no añade es inestable, es llevado por cualquier viento de doctrina, se debilita ante la menor prueba, ante la menor tentación, cede y fracasa. Pero hay un segundo tipo de creyentes, los prominentes, que espero que seamos todos los que estamos aquí escuchando esta prédica. Ellos, por el contrario, aumentan generosamente, quieren crecer espiritualmente, no son ociosos, son personas serviciales, no vienen a pedir, ofrecen. Son personas fructíferas en todo el estilo de la palabra. Dan fruto en la iglesia, dan fruto en carácter, dan fruto en la casa, dan fruto como papá, como mamá, dan fruto en el vecindario. Muestran la excelencia de Jesucristo en todo lo que hacen. Son los mejores trabajadores, los mejores vecinos. Eso es fruto. Traen gente a la iglesia para que conozcan a Jesucristo el Salvador. Son agradecidos, son sensibles a la voz del Espíritu Santo y son firmes en su estilo de vida. ¿Y cuál va a ser el resultado? Viene el tercer punto de esta predicación. Recuerda, tenemos fecha de nacimiento, no somos solo cuerpo. Déjeme decirle, cuando muere este cuerpo, el alma tiene un destino. Segundo, no se trata de cuántos años viva, sino de lo que yo hago con los años que Dios me dé, cumpliendo el propósito de Él, como Pedro. Y el tercer aspecto que Pedro nos traza es que un día tú y yo vamos a llegar a la presencia de Dios y vamos a ser evaluados en todo lo que hicimos con la gracia recibida. Somos salvos, pero vamos a ser evaluados. Vamos al verso 11, mire lo que dice Pedro. Volvamos a segunda de Pedro capítulo 1, verso 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay otra versión que dice: entonces las puertas del cielo se les abrirán de par en par. Ay, es tremendo eso. Eso está relacionado con aquellos que han sido prominentes. El apóstol Pedro no quiere decir que la salvación es por las obras que yo haga, porque Pedro previamente en el contexto nos dijo que la salvación, ¿quién la otorgó? ¿Quién la otorgó? Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Es decir, que tú no compras la salvación, pero al Dios darte todo lo necesario para que tú seas exitoso y vivas plenamente, Dios espera una respuesta de ti. Y entonces eso va a determinar las recompensas que cada uno de nosotros vamos a recibir allá en el cielo.
El apóstol Pablo utiliza el mismo pensamiento de Pedro, pero está usando otro tipo de analogía. Acompáñenme a Primera de Pedro capítulo 3 verso 11. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Primera a los Corintios 3:11. Dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así a través del fuego. Pablo está usando la analogía de un edificio. El contexto de la historia de lo que Pablo dice es porque estaban peleando quién era de Pablo, quién era de Apolos. En fin, estaban en una disputa por el hombre, por el nombre. Y Pablo le dice: no peleen por eso, porque hay un solo fundamento y se llama Jesucristo. ¿Cuántos aquí tienen un fundamento que se llama Jesús? No es el nombre de una iglesia, no es el nombre de un pastor. El único que debe ser el fundamento de tu vida y la mía se llama Jesucristo. Ahora voy a ilustrarlo de esta manera, porque Pablo está pensando en un edificio. Mírenme aquí, no se vayan a despistar. Yo recuerdo cuando estaban construyendo el edificio Bacatá, ¿sí lo conocen? 19, el más alto que tiene Bogotá. Y yo de chismoso a veces pasaba por el centro y me asomaba y veía que había un hueco y obreros allá en lo profundo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? El fundamento para un edificio de esas proporciones. Y efectivamente está por ahí. ¿Qué tal si yo paso después de muchos años sobre la 19 y me encuentro que lo que hicieron sobre ese fundamento fue una casa prefabricada? ¿Usted qué piensa? Pero ¿para qué semejante fundamento? Si va a construir una casa prefabricada, pues déjeme decirle que hay muchos cristianos así. El fundamento está puesto, se llama Jesucristo, y tenemos todo lo necesario para construir una obra maravillosa para Dios. Pero hay gente que está saliendo con cosas ordinarias en su vida. Solo usan madera, heno y hojarasca que se consumen por el fuego de la prueba. Pero hay otros que son prominentes y excelentes, y esos son los que construyen sabiendo el fundamento. Construyen con oro, plata y piedras preciosas. Amén. Tienen espíritu de excelencia en todo lo que hacen, porque son hijos de un Dios excelente. ¿Para qué un fundamento tan profundo y grande si vas a construir una choza o una casa prefabricada? El fundamento, por eso Pedro dice: todo lo necesario para que tú seas victorioso ya fue dado. Ahora construye, pero con los mejores materiales. Sé prominente, no debe ser del promedio. Debe ser un cristiano que da lo mejor de sus fuerzas, lo mejor de su aliento, lo mejor de su conocimiento, lo mejor de su adoración, lo mejor de todo lo que tiene. Da lo mejor a Dios y quiere crecer porque brinda generosamente. Ahora volvamos a Pedro, querida iglesia, porque él también nos está hablando de los que van a llegar al cielo. Pero permítame hacer algo antes. Alusión a lo que dice Pablo. Acá no se trata de condenación. Lo que pasa es que al cielo muchos van a llegar raspando, porque dice que serán salvos, pero así que como por fuego. Es decir, la obra ha sido probada y llegarán raspando. Alguno en el colegio, yo uso ejemplos del colegio porque soy educador, y yo encuentro que hay estudiantes que son promedio, se conforman con el básico. Me preguntan: profe, ¿cuánto saqué? 3,3. Ay, bueno, gracias, por lo menos.
Pero hay otros que son superiores. Yo trabajo en el Colegio Semilla de Vida, el colegio de la iglesia. He acompañado todas las promociones desde el 95 hasta ahora. Si usted quiere ver a alguien que tiene fecha de nacimiento y fecha de vencimiento, mire los videos, ahí me ve a mí. Y he encontrado estudiantes que, porque yo estoy ahí en la mesa de las directivas del colegio, y van pasando y el chico recibe acá su diploma y pasa. A muchos de esos niños, a la mayoría, los padres por gracia les han dado todo lo necesario para que sean buenos estudiantes, pero ellos no estudian por sus hijos. Los hijos son los que tienen que aprovechar o no aprovechan. Dios nos ha dado a todo lo necesario, pero cada uno decide qué hace con esas bendiciones. Y entonces cuando yo estoy, les voy a contar una infidencia aquí. A veces, tanto en el colegio privado como el público donde trabajo, estoy en la mesa y por allá viene fulanito de tal, y yo por dentro digo: ay, él no sabe ni se imagina que si no hubiera sido por la gracia del profesor, no estaría ahí. A veces soy un poquito más atrevido, porque a veces yo soy un poco imprudente y atrevido. Y van así saludando y todos contentos. Ese día muchos reciben certificados, diploma por el mejor estudiante, son aplaudidos, pero hay otros que pasan y hay algunos felicitaciones, y hay otros que yo me atrevo a decirles al oído: casi que no. ¿Sabe que muchos de pronto van a llegar al cielo porque son salvos por gracia? Bien, hijo. Y todo contento. Y Jesús amorosamente: casi que no. Pedro dice que si tú y yo le añadimos excelencia, prominencia, las puertas del cielo serán abiertas. Ojo, y eso no se trata de lo que evidentemente muchos hacen para que otros los vean. No, se trata de lo que tú has hecho con excelencia para honrar a Dios, y a veces hasta en oculto, pero Dios sí lo ha visto. Hagámonos unas preguntas esta tarde, iglesia. ¿Por qué, teniendo todo para vivir una vida prominente, hay cristianos con una vida ordinaria? ¿Por qué, si tenemos el fundamento más firme, que es Jesús, decidimos construir una casa prefabricada? ¿Por qué, si recibimos una gracia tan sublime, no respondemos por amor a esa gracia con un espíritu de excelencia? ¿Alguna vez usted ha visto una pareja de padres bien bonitos, bien simpáticos? ¿Sí? Y usted ve al hijo y por dentro dice: ¿y este por qué salió tan feo? Aunque los hijos siempre son bonitos, ¿no? Pero de pronto usted lo ha pensado. Dígame que usted lo ha pensado. Oiga, pero no le sacó nada a su papá y a su mamá. Usted no ha visto una pareja de padres excelentes, educaditos, moralmente correctos, saludan a todos, y tienen un hijo que es una changua con cilantro. Y usted dice: oiga, pero ¿qué pasó ahí? Que la gente no diga de nosotros: teniendo un padre tan perfecto, ¿y por qué esos hijos tan feos? Teniendo un padre tan amoroso que les da todo, pero todo, y todo es todo, que les ha brindado gracia, los ha perdonado de gratis, que les ha dado el cielo de gratis. ¿Y por qué tan feos? Preguntémonos: ¿estamos reflejando la excelencia del Padre? ¿Estamos mostrando la gracia del Señor? Querida iglesia, un día seremos evaluados. Somos salvos por gracia, pero como seas recibido allí, solo llegar al cielo es una bendición.
Algunos dicen así sea raspando, pero muchos se han conformado con ser cristianos promedio, venir a la iglesia, que me den un buen ratico, que me den todo. Sí, yo quiero eso. Yo soy un cristiano light. Yo soy un cristiano cool. Sí, porque hoy hay cristianismo cool. Pero hay otros que son cristianos prominentes, dan lo mejor. Quiero cerrar con Hebreos 11, no vaya allí, solamente se los quiero contar. Usted sabe de qué trata Hebreos 11, ¿verdad? Es el himno a la fe. ¿Sabe que allí se refieren historias de hombres y mujeres que fueron excelentes, prominentes? Pero allí encuentro algo que el Señor me hizo notar. Por ejemplo, muchos de ellos fueron ricos, pero en Hebreos 11 no se habla nada de su riqueza. Muchos de ellos tuvieron una destacada posición social, pero en la Biblia no se dice lo exitosos y famosos que fueron, ni los seguidores, ni los likes que tuvieron, porque eso no va al cielo con nosotros. Muchos de ellos fueron físicamente atractivos, pero en Hebreos no se dice lo bonitos que fueron. ¿Sabe qué se nombra? Gente que fue capaz de creerle a Dios y vivir con excelencia, porque estaban fijados en las promesas del Padre Celestial. Y por eso ellos no fueron gente del común. Aunque en esta vida pareciera que a ellos les había ido súper mal, porque muchos de ellos murieron jóvenes, fueron apedreados, fueron aserrados, muchas mujeres recibieron sus muertos, muchos de ellos fueron desterrados. Muchos de ellos murieron sin recibir lo que había sido prometido. Pero Hebreos dice, el mundo no era digno de ellos, porque el éxito de Dios se mide diferente. No confunda, querida iglesia, sueño personal con propósito. No confunda anhelos con propósito. Muchas veces Dios nos concede los anhelos, pero muchas oraciones están llenas de anhelos egoístas. Señor, dame esto. No confunda sueños con propósito, porque hay muchos sueños llenos de egoísmo. Sí, Dios cumple sueños y eso va por YouTube por un lado y el otro, y eso suena bonito. Pero lo más importante es que tú vivas con propósito, porque el propósito es lo que define la calidad de una persona aquí en la tierra. Y entonces nos dicen Hebreos que esa calidad de creyentes murieron sin recibir lo prometido porque esperaban una patria mejor. ¡Wow! Yo les he contado una anécdota aquí, la voy a volver a repetir, porque si a Pedro no le era molesto, a mí tampoco. Yo les conté una vez que yo me enteré en una predicación que en Carrefour de esa época, cuando uno llegaba era el primer cliente, el gerente del almacén se reunía con todos sus empleados, y cuando uno entraba de primero, todo el mundo, gerente y empleados. Pues resulta que yo quería confirmar lo que el predicador decía, y justo cerquita de mi casa había un Carrefour en esa época. Domingo 7:50 de la mañana estaba parado allá. Para los que están pensando mal, no llegué tarde a la iglesia. 7:50 de la mañana, llegó las 8 y el gerente llamó a todos, y Juan Carlos estaba allí. Abrió la puerta y gerente y empleados, y salí y me vine para la iglesia. Bueno, en ese entonces estaba en Santa Isabel. ¿Sabe que yo me imagino el cielo así? Algunos van a llegar y Jesús les va a decir al oído, casi que no, pero bienvenido. Y hay otros que han sido prominentes, y entonces Jesús, preparen aquí todo, llegó, y entonces todos allí en la corte, bienvenido.
Tienes fecha de nacimiento y fecha de vencimiento. ¿Cuántos años Dios te permitirá vivir? No se trata de cuántos años, se trata de lo que haces con los años que Dios te dé. ¿Qué tipo de vida llevas? ¿Una vida ordinaria? ¿Estás construyendo una casita prefabricada o estás usando oro, plata y piedras preciosas? Ya eres salvo, porque si creíste en Jesús, ya eres salvo, no tienes que añadir más. Pero sí Dios espera que tú respondas a la gracia recibida, colocando todo lo mejor para su gloria. ¿Cómo quieres llegar, iglesia? De pie, por favor.